sea, pasó así en La Española, pasó en Cuba, en todo sitio, en Puerto Rico pasó. O sea, los reciben con brazos abiertos, pero espérate, como que hay una línea que hay que trazar. Y entonces ellos se niegan a seguir alimentándolos. Y ya no sabía él qué hacer porque tenía un rival en Santo Domingo que no lo iba a ir a buscar. Así que lo otro era morirse. Y él conocía un detalle, y era que iba a haber un eclipse lunar. Ah, sí. ¿Por qué no conocía? Eso ya se mencionó aquí. No. Lo conocía El pastor lo Y entonces pues él se reúne esa noche con los jefes, ¿verdad? Con los caciques, y les dice que si no lo alimentan, esto va a pasar. Ajá. Y pasó. O sea, la luna se ocultó. Y entonces ellos dijeron, esto debe ser verdaderamente el Dios verdadero. Los engañó. Así que, con engaño. Pues una cosa así mismo pasó en México. Pero vamos a empezar por el principio. Hernán Cortés sale de Cuba. Las Antillas están siendo ya tiene prácticamente 30 años de estar colonizándose, de ser descubierta, porque la colonización no empezó inmediatamente, pero de ser descubierta. Y alguien había descubierto ya la península de Yucatán desde Cuba. La península de Yucatán y Cuba no quedan a una distancia muy ¿no sabes cuánto es? 70 mil. De Yucatán, más cerca que Miami. O sea que pues yo creo que 70. 70. Era tuya, la Ese es nada, 70 millas. El estrecho de Yucatán. El estrecho de Yucatán es más estrecho que el estrecho de la Florida. Y no es tan violento como la Mona. Todos esos estrechos son bien violentas las mareas. Bueno, No son estrechos. pues la cosa es que ya El beril, lo que le llaman el beril. ya se había descubierto tierra firme. Ya había los preparativos para ir a México, ¿verdad? Lo que es hoy territorio de México, con la cosa que Hernán Cortés se fue sin autorización del gobernador en Cuba. Se lleva 500 hombres, solamente 16 caballos. Yo no sé cuántas embarcaciones fueron, pero la cosa es que antes de llegar allá se detienen en una islita, y en esa islita encontraron 2 españoles que habían sido secuestrados. Y uno había aprendido ya el idioma de los aztecas, de los aborígenes en México. El otro ya tenía familia, lo habían hecho cacique y se decidió quedar entre los Se indios. quedó aquí, Se quedó gozando la patria. Gozando la patria. Pero en particular, que fue liberado, pues le sirvió tremendamente como traductor. Así que ellos llegan entonces a tierra firme en México, a Yucatán, la península de Yucatán. Encuentran resistencia, obviamente, ya ellos sabían, o sea que era una cantidad mucho mayor de aborígenes que había en México, pero pues la primera batalla la pudieron fácilmente lograr la victoria, lo cual hizo que la noticia le fuera precediendo a donde quiera se dirigían. Cuando el emperador, la máxima figura, ¿verdad?, del imperio azteca, máximo líder, se entera de estos visitantes raros, los están asociando con una antigua leyenda que tenían ellos, una antigua tradición que decía que unos indios habían salido de este territorio, se habían ido al oriente y que habían juramentado que iban a regresar a posesionarse de sus tierras. Y esto era una leyenda que era, o sea, que tenía algo de divinidad, porque se asociaba con este gran dios que se llama, tengo que leerlo porque no se me, estoy bien enredado, Quetzalcóatl, y no lo estoy haciendo bien todavía, Quetzalcóatl. Ese era el líder allá. Esa era la divinidad. Ah, de ellos. Sí, la divinidad, la persona que había salido de México
O sea, que según la leyenda había salido del territorio de lo que hoy es México hacia el oriente, y que entonces había dicho que regresaba para posesionarse de su tierra. Y entonces pues esta gente es tan rara que Montezuma, que es el emperador, le manda mensajero: tú eres Quetzalcóatl. Y continuamente se está confrontando en varias ocasiones Hernán Cortés con esa pregunta: tú eres Quetzalcóatl. Y la cosa es que ya precedido, ¿verdad?, de su victoria y su gran superioridad tecnológica, donde quiera que Hernán Cortés iba, lo primero que hacía era derrumbar los dioses, quemarlos, destruirlos y tratar de imponer, ¿vale?, su propio Dios. Así que, y había tenido éxito. O sea que cuando esta gente ve éxito, lo que piensa es en que hay un Dios poderoso detrás de ellos. ¿Se fijan? Es una relación directa. Miren, en los mismos romanos, cuando el primer emperador romano se convierte, ¿cómo es que se convierte? Dice la historia de esto, tú sabes, quizás algunas personas pueden decir, esto es más leyenda que otra cosa, pero era así. O sea, es una leyenda con unas raíces históricas muy válidas. Y el primer emperador romano que se convierte está en una batalla. Y él le promete a Dios que si él gana, pues entonces se hace cristiano. Constantino puede ser. Y sí, Constantino. Así que esto en todas las sociedades antiguas es así. O sea, solamente el individuo con esa mentalidad moderna que tenemos hoy, que no se cree ni en la luz eléctrica, pues no está pendiente de los poderes sobrenaturales. Pero antes no era así. Antes era, punto, todo tiene una explicación sobrenatural. Así que la victoria de los españoles se ve de un principio con mucho temor, aun cuando sean tan poquitos frente a una multitud de millones de indios, porque en México se cree que había, algunos dicen hasta 100 millones o más de indios aborígenes. Cuando ya Hernán Cortés ha logrado, ¿verdad?, algunas victorias, esos que han sido derrotados se convierten en sus aliados, que son gente que a la misma vez tienen mucho resentimiento contra el imperio azteca. ¿Se acuerdan que le hablé de la película esa Apocalipto? Hay mucho resentimiento, o sea, no todo es paz y alegría entre los aborígenes, todo lo contrario, ¿verdad? Hay una cultura de indios que se han impuesto sobre otras. Y entonces, pues esta gente que está tan resentida, pues no se le hace muy difícil aliarse a una persona que tiene un enemigo en común. Bueno, tienen un enemigo en común. Y entonces, no, claro, obviamente no sabe lo que les espera. Y cuando llegan finalmente a la ciudad imperial, que ni siquiera les voy a decir los nombres porque no, a mí no se me queda, que supongo yo que será Ciudad de México, no estoy segura, pero yo creo que sí. Pues es invitado, ¿verdad? Es invitado por el emperador, que se llamó Montezuma, y es invitado en la mejor forma, porque creen que son gente extraordinaria y que no vienen con otras motivaciones. Así que estando en esta ciudad, Hernán Cortés invita al emperador, invita a los jefes, ¿verdad?, a otros caciques, y les da una fiesta. Y en esa fiesta ofenden a las divinidades. Ellos no tenían ningún reparo en ofender a las divinidades. Montezuma se ofende, él cree que hay que ofrecer sacrificio, y cuando Hernán Cortés ve la reacción, sabe porque sabe que sus días están contaditos, y lo que hacen los tenientes, como decir, los colegas de Hernán Cortés, es que se unen a toda la plana mayor y los matan. No matan al emperador, pero fíjense, la gente se empieza a rebelar, se amotina la gente, y Hernán Cortés piensa
que entonces si le presenta al emperador, pues entonces se arregla la cosa y lo saca. Y cuando lo saca, lo que hace la gente es empieza a tirarle piedras al emperador, porque ya el emperador es una figura que ha perdido toda respetabilidad ante el pueblo. Y cuando eso sucede, a los 3 días está muerto Montezuma. Les tomó algún tiempo a los españoles vencer la ciudad. O sea, que lo mataron ellos mismos. Lo mataron ellos mismos. Y les toma un tiempo a los españoles vencer la ciudad. Utilizan sus aliados, los mismos aliados de otros pueblos. Ellos regresan al mar, ellos descomponen las navegaciones, las llevan a este lago que hay en Ciudad de México, que yo creo que es el mismo Ciudad de México, porque esto era una ciudad rodeada por un lago. Y entonces de la única forma en que ellos se sienten seguros y que ellos pueden maniobrar es teniendo una transportación, una comunicación. Así que imagínense el esfuerzo que requiere eso, yo no puedo ni imaginarme. No hace mucho yo estaba viendo un reportaje y estaban utilizando de estos hombres que se dedican nada más que a la fisicultura y los estaban exponiendo a las condiciones de la Edad Media, de los trabajos que se hacían en la Edad Media, de las armas que se usaban en la Edad Media, y ni las figuras más fuertes en la actualidad podrían sobrellevar el trabajo que estos hombres realizaban en la Edad Media, porque eran cuerpos que estaban desde que eran niños acostumbrados a un trabajo que nosotros consideraríamos brutal. Pero es una sociedad donde la fuerza física se requiere tanto desde que son niños, y entonces pues desarrollan unas capacidades increíbles, para nosotros impensables. Así que desde niños se acostumbraban, igual las mujeres. O sea, que un puño de esa mujer en la actualidad no querría cualquier hombre. Bueno, así que de esta forma, ¿verdad?, se conquista México. Ahora, cuando ya Hernán Cortés está en el poder, ¿verdad?, en el centro de esta civilización azteca, entonces manda a pedir a España predicadores, pero él no pide sacerdotes regulares de la iglesia, él pide frailes. ¿Por qué? Porque él ya conoce la iglesia en Europa, sabe de lo que se trata, los poderes que se unen, de lo mucho que le gusta ostentar, toda la jerarquía. Entonces la corona española le envía 12 frailes. ¿Cuál es la diferencia entre frailes? Los frailes tenían voto de pobreza. Cuando estos 12 frailes van pasando por las comunidades que se dirigen al centro de México, la gente hacía expresiones de mucha pena. ¿Por qué? Porque esta gente viste como si fueran mendigos, sin ninguna ostentación, es más, faltándole ropa para abrigarse, porque todo eso eran votos de sacrificio. Pero eran franciscanos. Eran franciscanos. El arzobispo de San Juan es un franciscano, y eso quiere decir que tienen votos de absoluta pobreza. O sea, no, perdón. Los del colegio San Antonio también. Un poco de pobreza también, pero viven los más bien. Y eso hace una diferencia, no se crean. O sea, que una persona que aún al día de hoy, que no sea, como quien dice, no se ha formado, ¿verdad?, en una iglesia donde haya más facilidades, donde haya más, ¿verdad?, ayudas económicas o lo que sea, pues va a pensar distinto a una persona que desde que se inicia en su ministerio o en su apostolado, como es la palabra que ellos usan, es sencillamente desprendido. Esa es toda su formación. Y entonces esto les